tal? Bueno, después del primer taller, ¿cierto? Vamos a hacer ahora la estructura de nuestro almácigo. Si se dan cuenta, en el taller anterior nosotros hicimos lo que fue la siembra, la preparación de los sustratos, y ahora la idea es dar un espacio, ¿cierto?, adecuado para poder dejar que la planta se desarrolle como almácigo y poder pasar al trasplante. ¿Qué es lo que queremos ofrecer como alternativa, ¿cierto? Es una estructura que básicamente es de madera, tiene dos niveles que son tipo rejillas, donde nosotros vamos a dejar nuestras bandejas, ¿cierto?, o distintos tipos de almacigueras. En este caso, ¿cierto?, es una estructura de madera, es como una repisa, ¿ya? Lo podemos tomar de esa manera como ejemplo, pero que va a ir forrado con polietileno de invernadero para poder de alguna manera, ¿cierto?, cuidar a nuestras plantas y darles temperatura y humedad, que es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar en el primer estado de la planta. Entonces, a continuación, ¿cierto?, vamos a ir viendo, ¿cierto?, el paso a paso de una construcción, de cómo poder diseñar, ¿cierto?, y construir en este caso una estructura de almaciguera para poder soportar no solamente bandejas, sino que también material reciclable o reutilizable para poder desarrollar todo tipo de plantines que nosotros después queramos utilizar en nuestra huerta casera, ¿ya? Así que a continuación vamos a ver. Para armar nuestra estructura, ¿cierto?, como dijimos que iba a ser una repisa, ¿cierto? En este caso, el primer poste de acá mide 1,70 m, el otro mide 1,50 m porque va a tener una leve pendiente el techo de polietileno, ¿ya? Y de separación miden 65 centímetros, ¿cierto? Pero la separación real es esta, son 70. Este travesaño que va a 30 centímetros y estos que hagan en los bordes. Luego después los despuntes, ¿cierto?, con un serrucho los vamos a dar terminación, ¿ya? Ahora vamos a armar la solera o travesaño y después les vamos a explicar cómo armar una repisa para que nuestras plantitas, ¿cierto?, se desarrollen y crezcan de buena manera, minimizando los riesgos. Porque ahí les vamos a explicar por qué con una repisa móvil o flotante, que es como una zaranda de queso, ¿ya? Bueno, me sorprendieron en la última parte. De lo que tiene que ver con la estructura. Si se dan cuenta, ya armamos la estructura de la almaciguera. Lo que yo les decía, va a quedar una especie de repisa. Es un pequeño invernadero, una casita muy pequeña para poder colocar nuestras bandejas, ¿cierto? Todo lo que podamos propagar, ¿cierto?, a través de semilla o a través de esqueje. Entonces todo esto va a quedar cubierto de plástico, lo que va a permitir una muy buena temperatura en el primer estado de desarrollo de nuestra planta. Pues eso, de una u otra manera tenemos que asociarle a que la semilla, el desarrollo, después es como trabajar con un bebé, entonces tenemos que tener ese cuidado. Y lo que vamos a hacer acá a continuación con estos palos de 1x2 va a ser una especie de parrilla o repisa, ¿ya? Pero que ustedes quizás conocen bien el término, ¿cierto? Lo vamos a hacer flotante, como una especie de zaranda de queso, ¿ya? ¿Por qué? Como va a quedar flotante, nos va a permitir que ninguna larva o algún gusano, ¿cierto?, cortador, y que son generalmente rastreros, ¿cierto?, pueda tener alcance a quedar dentro de nuestra bandeja. Entonces nos va a permitir que nosotros en la noche podamos estar un sueño tranquilo, ¿cierto?, no tengamos que esa preocupación, porque de una u otra manera con esto vamos a minimizar los riesgos de que estos gusanos, ¿cierto?, que tienen hábito nocturno en la mayoría de los insectos, ¿cierto?, puedan llegar a nuestra planta. Entonces, para esto vamos a colocar, ¿cierto?, como les dije yo, una especie de parrilla o zaranda, pero el detalle importante es que el palo va de canto. Si se dan cuenta, no va abotado de plan, ¿cierto?, sino que va de canto o costilla, como se podría decir en el campo, ¿ya? Y los palos de abajo, donde van fijados, ¿cierto?, esta parrilla, también van a ir de costilla. Entonces, más o menos va a quedar ahí, ¿ya? Tiene una separación a eje de 10 centímetros, ¿ya? Y vamos a fijarlo con clavos, solamente con clavos de 3 pulgadas, ¿ya? Con eso es suficiente, y después van a quedar amarrados, ¿cierto?, en la estructura que ahí a continuación van a ver. Entonces vamos a fijar estos clavos, ¿cierto?, y les mostramos inmediatamente cómo va a quedar. Vamos a hacer dos, así que una vez que tenga construidos los dos, nos vamos a ver cómo fijarlo y cómo quedan flotantes para poder trabajar, ¿cierto?, con las bandejas. Ya, acá adelantamos un poco por el poco tiempo que tenemos para mostrar los trabajos, pero en este caso, por ejemplo, esta es la estructura. Ahora nos queda colocar
la cubierta, que es un polietileno, y si se dan cuenta, la zaranda, comillas, ¿cierto?, o repisa flotante para los almácigos, queda en esta parte. Queda distanciado de los pies derechos, el nylon va a pasar por acá, entonces ningún chape o algún otro insecto que nos quiera atacar, ¿cierto?, va a quedar un poco más aislado que lo normal, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, muchas veces nosotros no podemos controlar todas las situaciones, pero sí lo que podemos hacer es disminuir los riesgos. Y esto es un claro ejemplo de cómo disminuir los riesgos. Tiene una pendiente, ¿cierto?, la estructura, y nosotros acá en esta parte, toda la parte frontal, que esto es el frontal para nosotros, le vamos a hacer una cortina retráctil, ¿cierto?, que nos permita poder ventilar el almácigo. También nos va a permitir, uno, tener un lugar seguro, ¿cierto?, donde poder dejar nuestros pequeños plantines o almácigos. Segundo, darle mayor temperatura. Y tercero, también tiene que ver con una parte que tiene que ver con un concepto que vamos a trabajar en clase, que son el endurecimiento de las plantas, y ese endurecimiento nosotros lo vamos a ir haciendo con esta ventilación frontal, ¿cierto?, que tenemos de la estructura. Así que ahora nos queda colocar el plástico y terminar nuestra estructura. Ya limpiándonos un poco la ropa porque acabamos de terminar nuestra estructura. Bueno, básicamente la idea es forrar el polietileno, ¿ya? Con polietileno, ¿cierto?, por las tres caras traseras, ¿cierto?, los dos laterales y la parte trasera. Quedó con el techito, ¿ya? Y esta es la simulación del almácigo. Los almácigos que preparamos en el taller pasado nos los teníamos a mano acá. Entonces, más o menos así van a quedar las bandejas, ¿ya? Entonces, tiene la ventaja de que quedan bien aisladas, van a quedar en el centro y llevan una puerta tipo ventana que cumple. ¿Se dan cuenta? Entonces, después cuando nos falta colocar una wincha acá, después yo cuando quiero de una u otra manera ventilar, ¿cierto? Y ventilar, que la ventilación, por ejemplo, se genere de manera más regulada, ¿ya? Puedo bajar esto, ¿cierto?, y dejarlo solamente en una parte, ¿ya? Puedo dejarlo hasta la mitad, ¿ya?, que quede ahí hasta la mitad, para ir dándole mayor ventilación. Así que eso, ¿ya? Esta es la infraestructura. Todavía ya nos van a quedar algunas partes de las terminaciones, que es un riel que va acá, que es súper simple de hacer. Cuadrar mejor la línea de la lona, ¿cierto?, del lonaje, pero ese es el principio y esta es lo que queríamos mostrarles en el tercer video de mi parte. El cuarto ya de los videos generales, donde es un sistema de una infraestructura donde de una u otra manera también nos permite poder desarrollar los cultivos. O sea, yo perfectamente acá, después de producir los almácigos, podría dejar algunas plantas, algunas propagaciones de otras especies que a mí me interesan igual tener. Y también este es un sistema que no ocupa tanto espacio, que va a aumentar y mejorar la temperatura, y está pensado principalmente para el uso de huertas urbanas, ¿ya? Así que eso, un gusto, ya, como siempre. Nos estaremos viendo ojalá prontamente en nuestro taller presencial. Saludos.